Egipto no nació con pirámides, no empezó con faraones, ni siquiera comenzó con dioses. Egipto empezó aquí, en un lugar imposible, en un lugar que estaba en medio de la nada, rodeado de desierto, aislado del mundo, condenado, en apariencia, a desaparecer. Y sin embargo, aquí nació una de las civilizaciones más duraderas e impresionantes de la historia. No fue por casualidad, no fue por suerte. Egipto existió porque la naturaleza decidió hacer algo extraordinario en uno de los lugares más hostiles del planeta. Un río, un solo río. Pero ese río era un hilo de vida. Estaba atravesando un mar lleno de muerte. Mira el desierto. El desierto es inmenso. El desierto es implacable. Durante miles de años, este paisaje no ofreció refugio, ni comida, ni esperanza. Y aún así, justo aquí, donde todo debería acabar, la vida encontró una pequeña grieta para empezarlo todo. Ese contraste lo explica todo. A un lado, la tierra fértil. Al otro lado, la nada absoluta. Egipto fue siempre una frontera entre la vida y la muerte. El desierto no era solo un entorno, era una muralla natural. El desierto protegía a Egipto del exterior y lo obligaba a mirarse a sí mismo. Al norte estaba el mar, al este las montañas secas, al oeste y al sur desierto infinito. Egipto no estaba hecho para expandirse, estaba hecho para durar. Este aislamiento fue una bendición. Mientras otros pueblos vivían en guerra constante, Egipto tuvo algo único. Tuvo tiempo. Tiempo para observar. Tiempo para aprender. Tiempo para entender los ritmos del mundo. Tiempo para crear orden. Y en el centro de todo se encontraba tan solo un río, pero no era un río cualquiera, era un río que traía vida. Ese río era el Nilo. Cada año el río crecía como una catástrofe. Crecía como un acto predecible. El Nilo no destruía con las crecidas. El Nilo renovaba. Cuando las aguas se retiraban, dejaban atrás un regalo oscuro y fértil. Ese regalo que dejaba el río era el limo negro, la base de toda la vida egipcia. Donde antes solo había arena, parecían campos, no por milagro, sino por repetición. Ocurría año tras año, siglo tras siglo. Este ciclo
enseñó algo fundamental. El mundo no era caótico. El mundo podía entenderse. Las personas podían anticiparse y todo podía ordenarse. Aquí nace una idea peligrosa. Si la naturaleza sigue reglas, quizá los humanos también puedan hacerlo. Mientras el desierto permanecía inmóvil, el río fluía. El cambio y la permanencia, ambas cosas, conviviendo en un mismo paisaje. Egipto aprendió a confiar en el tiempo. Egipto aprendió a medirlo. Egipto aprendió a respetarlo. Ese será uno de sus mayores legados a la historia. El Nilo no solo era agua, el Nilo era calendario, era una manera de controlar el tiempo. El Nilo era alimento, prosperidad. El Nilo era orden. Antes de los faraones no había tronos. Antes de los faraones había familias. Existían pequeñas comunidades aferradas a la orilla del río. Estas comunidades cultivaban, pescaban, siempre esperaban la crecida del río. Su vida completamente dependía de algo que era mucho más grande que ellos. No dominaban la naturaleza, no la sometían, coexistían con ella, porque el Nilo mandaba. El ser humano tan solo aprendía. Por la noche, el fuego reunía a toda la comunidad. Las historias comenzaban a tomar forma y con ellas, con esas historias, las primeras explicaciones del mundo. Así nació la sociedad egipcia. No nació desde el poder o desde la riqueza, no. Egipto nació desde la supervivencia compartida en comunidad. Ellos observaron el río, observaron sus crecidas, también observaron el cielo. Estas comunidades buscaron patrones, donde otros solo veían misterio. Las estrellas se reflejaban en el agua. Arriba y abajo parecían que estaban conectados. Cielo y la tierra dejaron de ser mundos separados. Aquí comienza algo nuevo. No hay todavía una religión. Tampoco hay ni siquiera dioses, pero sí que hay un significado. El orden del río inspiró el orden del cosmos. Si el Nilo seguía unas reglas, el universo también debía tenerlas. De esa idea nacerán los dioses. No nacerán como caprichos aleatorios, sino que los dioses nacerán como fuerzas que sostienen el equilibrio. Orden frente a caos. Vida frente a desierto. Esta dualidad eterna marcará toda la historia
de Egipto. Cada amanecer confirmaba la promesa. El sol volvía. El río seguía ahí. El mundo era predecible y era estable. Y si el mundo era estable, quizá pensaron que también podría ser eterno. Aquí, en este lugar, se planta la semilla del faraón. No como un rey, no, sino como garante del orden de todo. Pero eso vendrá después. Eso vendrá mucho después. Antes de los dioses, antes del poder, existió el equilibrio. Egipto no nació de una conquista. Egipto nació de una armonía entre el ser humano y su entorno. El desierto protegía, el río alimentaba, todo tenía un lugar, absolutamente todo tenía un sentido. Desde fuera, Egipto parecía frágil. En cambio, desde dentro, Egipto era invencible. Porque mientras el Nilo siguiera fluyendo, Egipto seguiría existiendo para siempre. Antes de los faraones, antes de los dioses, incluso antes de la historia, Egipto fue un milagro geográfico y todo empezó aquí. Si te ha gustado este pasaje de la historia mundial, deja un buen me gusta y suscríbete al canal para continuar la historia de esta gran civilización. Pero eso ya es otra historia.